Buenos días, mi nombre es Jair González, soy del Instituto Politécnico Santiago María, Estación Maracay, Ingeniería Electrónica, y estoy en quinto semestre. Hoy voy a estar realizando un video educativo eh, sobre qué es la inductancia mutua. La inductancia mutua es la propiedad de dos o más conductores aislados que se encuentran cerca y que provocan voltaje en el otro cuando fluye corriente en uno de ellos. ¿Cómo funciona el acoplamiento magnético? Eh, Eso es el fenómeno físico por el cual el paso de una corriente eléctrica variable en el tiempo por una bobina produce una diferencia de potencial entre los extremos de las demás bobinas del circuito. Cuando este fenómeno se produce de esa forma, es cuando de esa forma iniciada se denomina diafomanía. Eh, el circuito, ¿qué es circuito primario y secundario de una bobina? Bueno, son dos circuitos eléctricos que forman parte de un mismo sistema de encendido automotriz, o sea, uno es el encendido y otro es el apagado. Las marcas de polaridad de las bobinas pueden ser símbolos, etiquetas, marcas estandarizadas en los terminales. ¿Qué es un transformador ideal? Un transformador ideal es un modelo teórico que no tiene pérdida de potencia ni de flujo magnético. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y ahora pasamos a qué es una reflexión de impedancia. La, refle la reflexión de impedancia es un fenómeno que se produce cuando hay un desajuste de impedancia en un circuito o línea de transmisión. Esto provoca que la señal que se refleje eh, se refleja hacia la fuente de señal, o sea que se redirija a la fuente. La reflexión de impedancia sirve para simplificar los cálculos en determinadas situaciones. La fórmula para obtener la impedancia reflejada es independiente de las posiciones de los puntos. Eh, También, ¿qué son las pérdidas en los transformadores no ideales o ideales? Son pérdidas de energía que se producen en los circuitos eléctricos y magnéticos de los transformadores. Estas pérdidas normalmente se manifiestan en forma de calor. ¿Y que son los transformadores trifásicos? Un transformador trifásico es una máquina eléctrica que transforma el voltaje de un circuito trifásico de un, en un circuito trifásico. Se compone de tres bobinas, en el primario y en las otras tres el secundario. Eh, que es análisis de un circuito RLC en serie y en paralelo. O sea, ¿cómo se hace un análisis? Bueno, primero se realiza mediante ecuaciones diferenciales. Los circuitos de RLC son circuitos lineales que contienen una bobina y un condensador. Eh, un condensador. También los circuitos RLC, el voltaje, o sea, en serie, el voltaje se divide entre los componentes. La corriente es la misma en todos los componentes y se originan ecuaciones diferenciales de orden 2. Y en el circuito RLC, en paralelo, la corriente se divide entre los componentes. El voltaje es el mismo de todos los componentes. La tensión de alimentación es común a todos los componentes. Y bueno, ahora hablemos de una frecuencia de resonancia, ¿verdad? ¿Qué es una frecuencia de resonancia? Una frecuencia de resonancia es la frecuencia a la que se usa, a la que un sistema o cuerpo oscila al máximo, o sea, llega a su punto crítico y se produce cuando una fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. Y también la frecuencia de resonancia eh, también es la misma frecuencia en la que un sistema vibra con mayor amplitud, mientras que el ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias más altas y, y más bajas de una banda de frecuencia. Eh, ¿Cuál es el uso de los circuitos de resonancia? El uso de los circuitos de resonantes se utiliza
por ejemplo, en la radio, la televisión, los sistemas de comunicación y para mejorar la calidad de los productos eléctricos. Los usos de los circuitos resonantes normalmente, por ejemplo, en la radio y en la televisión, los circuitos resonantes se utilizan en los osciladores de las emisoras y en los receptores de la radio y la televisión para sincronizarlos a la misma frecuencia. Y sistemas de comunicación, por ejemplo, para mejorar la calidad de los productos eléctricos y la transmisión inalámbrica. Bueno, ese fue todo mi video. Espero haber explicado muchas cosas. Gracias por su atención.